Un fuerte abrazo. Bueno, José Javier Cornelio Villegas nos dice buenas noches, Tocho, y muchos éxitos. Yo dejé like a las 2 horas. Saludos. Muy bien, queridos amigos. Vamos a hacer en estos momentos una pausa para entrar en materia. Ya saben, esta noche, y pasen la voz, tenemos un tema muy, muy interesante. Extrañas maquinarias habría debajo de las pirámides de Egipto. Extrañas construcciones. De eso vamos a hablar con nuestro especialista Renato Longato, que ya está aquí con nosotros en nuestra cabina del suspenso y el misterio. Así que vamos a hacer la pausa. Inmediatamente ya regresamos. En el cual tiene una reverberación de las voces realmente es sonoro, muy especial, muy acústico. También se desconoce qué tipo de objeto se encontraba en este sarcófago. Y digo objeto porque si fue un cuerpo, este fue retirado. No queda ninguna muestra absolutamente de nada que diga que ahí hubo un cuerpo del faraón o de una alta autoridad. No se sabe. Esto aún es un gran misterio. De una forma u otra hubo una transmisión de conocimiento, a pesar de las diferencias y distancias geográficas. Queda la evidencia en el diseño, el patrón que siguieron los arquitectos, el tipo de herramientas que utilizaron, y quizás eso se debe a una mayor capacidad de navegación global que en un momento dado una cultura que antecedió a la egipcia logró dominar los mares también. Una cultura sofisticada anterior a la civilización egipcia pudo haber sido responsable de la construcción de estas pirámides e influenciar también en su desarrollo y, por qué no decirlo, gracias a la mapa de en el cual tiene una reverberación de las voces realmente es sonoro, muy especial, muy acústico. También se desconoce qué tipo de objeto se encontraba en este sarcófago. Y digo objeto porque si fue un cuerpo, este fue retirado. No queda ninguna muestra absolutamente de nada que diga que ahí hubo un cuerpo del faraón. Bien, amigos, las imágenes que acaban de ver son justamente en el interior de unas pirámides de Egipto, la de Kefren, justamente grabado por nuestro invitado, Renato Longato. Él es escritor, investigador, que durante muchos años de su vida las ha dedicado justamente a tratar de desentrañar estos misterios de las civilizaciones antiguas. Y esta noche vamos a hablar acerca justamente de este extraño enigma de que aparentemente se habría encontrado algo, entre comillas, debajo de las pirámides de Egipto. Hola Renato, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, estimado amigo Anthony Choi? Después de un buen tiempo, nos conocemos hace ya muchas décadas. Hemos sido vecinos. Hemos sido vecinos en Santa Felicia. En ¿no? Santa Felicia, La Molina. En La claro. Molina, sí. Sí. Y realmente pues es un gusto estar nuevamente acá y estar en tu programa y a saludar a todos tus radioescuchas. Renato, una pregunta previa antes de entrar en materia del programa. ¿Cómo así te interesaste por esta temática de las civilizaciones antiguas, las civilizaciones perdidas? Es una buena pregunta. Yo tengo 2 libros que ya están fuera de publicación. Obviamente acá uno publica los libros de manera independiente, ¿no? Claro. Entonces en 1992 yo he publicado un libro, un pequeño ensayo llamado El mensaje a los Andes, en los cuales ahí comienzan mis primeras preguntas y las plasmo en el libro diciendo que es muy difícil pensar que el granito o la diorita hayan sido solamente podido ser utilizadas con los cinceles de bronce y cobre que vemos en los museos actuales y claro, que pertenecían a los incas, poder haber cortado esas moles y pegarlas unas a otras sin mortero, sin cemento. ¿Te refieres tú a las piedras que vemos, por ejemplo, en Sacsayhuamán o en el Coricancha, por ejemplo? En ¿no? el Coricancha, el llamado trono del Inca, que está en la zona de Rodadero, en Sacsayhuamán, también en Ollantaytambo, hay muchas muestras, inclusive catalogadas por arquitectos. En ese caso está el estudio de hecho por un arquitecto, Jean-Pierre Protzen, que publicó un libro ya hace un buen tiempo atrás, Arquitectura Inca en Ollantaytambo, en la cual él describe la presencia de cortes milimétricos en granito en la zona del Inca Misana, que es muy poco visitada. Entonces yo he estado varias veces, he visto los cortes milimétricos, me costó un par de viajes, 2 viajes, el poder encontrarlas, y esas son
herramientas desconocidas. Yo no estoy diciendo que todo no haya sido hecho por los incas. Lo que estoy diciendo es de que hay algo que corresponde más a los ingenieros, más a los arquitectos, más a los geólogos que los mismos arqueólogos, que es una disciplina que se da la mano en las investigaciones arqueológicas. Pero en este caso, el que queda, como decía el mismo Jean-Pierre Brossain, ya fallecido, es materia de especulación. Ese mismo trabajo también ha sido, la misma forma de interpretarlo, ya había sido hecha a finales de los 50 por un ingeniero de apellido Outwater, que trabajaba por la Universidad de Arizona, pasó una buena temporada en el Perú, y él dijo, las herramientas utilizadas quizás tenían una especie de, era parte de un ritual, de otra cosmovisión, en las cuales la utilizaban los antiguos arquitectos, las guardaban en un lugar, pero se desconocía. Quizás era hierro, quizás era otro tipo de material, porque es muy difícil encontrar, y están las fotografías de esos cortes milimétricos, que una navaja, una cuchilla, tiene que tener una velocidad y una presión para poder cortar, y un sistema de enfriamiento para que la misma cuchilla no se rompa. Pero eso está en Ollantaytambo, y de eso prácticamente no hablan. O sea, lo que tú dices es que hay construcciones que deberían haberse hecho con determinadas herramientas. Así es. Pero las herramientas no han sido encontradas. No han sido encontradas, y son unas herramientas para la época de alta tecnología. De alta tecnología. Así, alta tecnología. Y viene la gran pregunta, porque claro, cuando se trata de estos temas, por ejemplo, en las redes o en los canales de cable, como History Channel, se habla indudablemente, indiferenciadamente, de la temática de alienígenas ancestrales, que eso podría haber sido hecho por extraterrestres. Y entonces, lógicamente, la arqueología actual, la academia, da un salto pues por los aires, ¿no? Diciendo que se está negando la capacidad creadora del hombre andino, de que, como esto no se dice, por ejemplo, en otros lados de Europa, Estados Unidos, y que cuando se dice que acá en el Perú o en zonas como la nuestra hay construcciones de manera tan extraordinarias, y no, eso no puede haber sido hecho por el hombre andino, sino por extraterrestres, y detrás de todo eso subyace una cierta tufillo racista, ¿no? Sí, entonces, ¿qué piensas de todo esto? Yo pienso que ya el mismo productor o el conductor es Giorgio Tsoukalos, a quien he tenido el gusto de conocer, ya se ha dado cuenta que tiene que cambiar la narrativa. Ahora está explorando más la idea de antiguas civilizaciones o civilizaciones desaparecidas. Recordemos que la misma Ana María Rostrovsky de Canseco, en sus libros decía, los incas reedificaron y reconstruyeron lo que habían encontrado, respetaron. Entonces, hay una mezcla de superposición de arquitectura, pero principalmente la megalítica en el Cusco. Yo estaba en Egipto, estaba en la Isla de Pascua, estaba en Costa Rica, estaba en México. Hay realmente una similitud, varía en dimensiones, pero si viaja un ingeniero, si viaja un arquitecto, va a encontrar que esas moles de piedra están pegadas, sin mortero, con la misma técnica. Entonces, cabe la posibilidad de que esto haya sido también un antiguo concreto, lo que llaman un geopolimero, y que lo decía el científico Joseph Davidovich, a quien he tenido el gusto de entrevistar en mi canal de YouTube, y yo he seguido su trabajo desde el 2004, amigo. Entonces, en ese sentido, era esa alegoría, que la gente lo toma al pie de la letra, pero no es así, en la cual le dicen, no, simplemente esto es hecho por un pajarito que tiene una hierba y que ablandaba las piedras. Esa es parte de la memoria colectiva andina, pero es una fórmula que se ha perdido. Es más, existe un reporte del año 2012 hecho por un grupo de rusos y peruanos, en la cual decían que la piedra caliza de la cantera tenía una ligera variación con la caliza que se encontraba en los megalitos del primer nivel o baluarte de Sacsayhuamán, porque muchos de ellos, no todos, muchos de ellos no tenían fósiles y estaban prácticamente uniformes. Esto significa que podría decir, como decía en ese momento uno de los técnicos rusos, Andrei Berenov, son una plastilina que adentro tiene una huanca o una piedra, y son tarrajeados, llenados, rellenados con algún tipo de bolsa. Ese procedimiento no se conoce, pero esa piedra caliza fue pulverizada a llegar a ser polvo, se le agregó un aglomerante y en un estado semisólido se usaron bolsas o algún tipo de aditamento que servían de molde, y al momento de retirarlos da esa forma almohadillada, pegada, poligonal, cóncava y convexa que existe en Sacsayhuamán, pero hay otros que son realmente muy parecidos. En la zona de Ollantaytambo se encuentran muros muy parecidos ¿cómo te puedo decir? En el valle en Egipto, en la cual muy cerca a la Esfinge, que yo le he visto, le tomo fotos y realmente uno se confunde. Claro, además
lo que tú dices es un poco para también un poco más ir ampliando el tema con respecto a nuestros seguidores, a la gente que nos está escuchando, que un poco la idea sería de que cómo se pudo hacer esos cortes milimétricos que se ve en el estilo Cusco Imperial, que se ve en Sacsayhuamán, que se ve en Coricancha, y lo que apuntan, que tú acabas de explicar, es de que habría habido una fórmula para crear concreto, o sea, hacer, como dices, prácticamente como una plastilina, en la cual se le da forma, la forma que uno quiere, y luego se endurece pareciendo roca o piedra. Exactamente. Pero es interesante lo que tú acabas de decir. Ahora, pero hay un tema también adicional, que es que tú que has viajado por todos estos países, donde todos estos restos muy antiguos, hay una cierta similitud. Yo estaba viendo unas imágenes que tú mandaste de las pirámides, no sé si creo cuál de las 3 pirámides, que uno veía la base y parecía estar andando por una calle del Cusco, donde están las piedras muy parecidas, los cortes muy parecidos, el trabajo muy parecido. Y a veces uno va a diferentes partes del mundo, donde también hay pirámides, como en Bosnia, por ejemplo, etcétera. Y entonces uno se pregunta, y esa es la pregunta que quería hacerte. ¿Hasta qué punto crees tú esas hipótesis que hablan de que todas estas civilizaciones antiguas, la que surgió en Babilonia y Mesopotamia, la que surgió en el mundo andino, ¿no es cierto?, en Bolivia, actualmente Perú, la que surgió, no sé, en Turquía, que haya habido una civilización madre, una civilización de la cual salió esto, y que muchos dicen, estaba leyendo muy interesado, de que podría caber la posibilidad que esta civilización madre, del cual surgieron otras civilizaciones como la egipcia, la china, etcétera, habría sido en la zona andina, en el Perú. ¿Qué piensas de esas teorías? Bueno, yo pienso que hay algo más detrás de todo esto y que con la ayuda de tecnologías disruptivas, que ahora son la cámara LIDAR o LiDAR, los GPRs o Ground Penetrating Radar, que pueden escanear la parte subterránea de cualquier superficie con métodos no invasivos, e inclusive la investigación satelital, nos permiten hallar cosas que antes eran imposibles al ojo humano y que requerían muchos años de exploración. La zona de Tiahuanaco, Pumapunku, toda la zona del altiplano, por ejemplo, fue examinada y también analizada por un geólogo peruano que trabajó para el Instituto Geopolymer de París, Luis Guamán, a quien he tenido la oportunidad de entrevistar, en las cuales las famosas estructuras H que tanto alienígenas ancestrales. Sí, que se han hecho con láser y todo eso. No. O sea, ellos le han raspado, han sacado material, ¿no?, en las cuales, al ser visto por potentes microscopios con rayos X, tenían restos orgánicos. El granito no puede tener restos orgánicos. A menos que haya sido una masa como una plastilina. Exactamente. Y haya caído restos orgánicos ahí y luego se han endurecido como piedra. Exactamente. Miren, qué interesante. Hay un dato inclusive de un señor llamado William Richardson, británico, que trabajaba en las minas en Potosí, estoy hablando de 1880, 1890, escribió un libro sobre los Andes, los templos de los Andes, en las cuales hay una parte que dice: le agradezco al vicario de Tiahuanaco el haberme dado hospitalidad y haberme dicho que estas piedras son como un cemento, fueron una masa y son como un cemento. Eso está escrito en ese libro en 1880 o 1990 por William Richardson, un ingeniero. O sea, no es algo inventado, es algo que no ha podido continuarse lamentablemente. Que el conocimiento se perdió. El conocimiento se perdió, porque recordemos, tampoco hay ninguna forma de escritura. Claro. Ahora, se complica la cosa, el panorama, porque eso lo comparamos con otras estructuras. Obviamente en Egipto, en el Templo del Valle, ya me acuerdo perfectamente, que está antes de ingresar obligatoriamente pasar, ver el Templo del Valle megalítico, enorme, sin inscripciones, sin grabados, sin nada, hacia la Esfinge, y realmente uno puede ver cómo están completamente pegadas. Yo he tomado fotos de Coricancha, que en partes semidestruidas, que aún a pesar de estar destruidas en el Templo de Venus, en Coricancha, en una esquina, las piedras están pegadas. Y la misma ocurre en Egipto. La misma técnica en Perú, en Egipto. La misma técnica. Yo estaba allí, estaba filmando y tenía mi polo, mi camiseta con el escudo nacional. Entonces se me acercó, estaba un egiptólogo guiando un grupo de alemanes, me vio, entonces dejé de grabar, conversamos y me dijo: ¿usted de Perú? Bueno, obviamente Perú es conocido por los incas, por Cusco. Y entonces yo le dije: vea, esto es muy similar a lo que hay en mi país. Sí, yo sé, me dijo. Entonces dígame usted qué cree. Lo único que te puedo decir es que en algún momento dado pudo haberse dado.
no sabe el momento, no lo puede comprobar como buen egiptólogo, Claro. alguna comunicación marítima. Y esa información se trasladó y llegó a esta parte del mundo. Pero ¿de dónde a dónde? ¿Tú crees que surgió, por ejemplo, en Egipto y llegó a estas tierras, o de aquí salió para allá? Es que puede hacer las dos formas, porque recordemos si es que existió la Atlántida no solamente en un solo lugar, sino haya sido también una especie de imperio, como decían, que tenía más islas o lugares que pueden haber desaparecido por desastres naturales, en las cuales habían como anexos en distintas partes del mundo. Uno de esos lugares pues está en Sudamérica, la actual República de Perú, Cusco. Claro. Había